Capítulo 5. El robo del teniente Mahmoud. Después de haber franqueado el río Rojo en Yen Bay, los prisioneros remontan hacia el norte cruzando la región media. Una noche, en el curso de una etapa más larga que de costumbre, desemboca en la RC2. La luna llena ilumina un mojón kilométrico, Hanoi, 161, después otro, Hanoi, 160. Estos mojones, con sus medidas francesas en viejos y buenos kilómetros similares a los de las carreteras de Ile de France, de Normandía, de Gascuña y de Provenza, se convierten en las amarras a las que se pueden agarrar durante unos momentos los prisioneros antes de ser llamados de nuevo por su pesadilla. Hanoi, 157 kilómetros. Abandonan la carretera de Hanoi y se internan por la de Quien Hoa hacia el río Claro. La calzada está cortada por trincheras que semejan teclas de piano, y que tienen una antigüedad de 6 años, a través de las cuales serpentea una pista para peatones y ciclistas. La noche siguiente franquean sobre piraguas el río Claro. A la otra orilla aparece intacto el poblado de Bac Nang. La voz ordena que evacúen los heridos al hospital y Lescure es arrancado de sus compañeros. Después, como medida de clemencia, hace que desaten a los oficiales maniatados, con la excepción de Boisfeuras. Durante el día, la columna no hace alto para el reposo. Por senderos tortuosos va caminando hasta un amplio terraplén situado al borde de un pequeño río con fondo de guijarros. En los confines de la jungla aparecen reunidas numerosas columnas de prisioneros, distribuidas por razas, franceses, norteafricanos y negros. A un lado se encuentran los oficiales superiores de Dien Bien Phu que hace un mes habían salido en camión de Muong Fan. Un pequeño destacamento de Bot Doi vigila al general de Castries. El calor es agobiador. A orillas del río se alza un mirador. Sobre su plataforma, que está amparada por un cobertizo de paja, se encuentra una cámara colocada sobre su trípode. A un lado, un grupo de Bo rodea a un blanco cubierto con un casco delantero. Es grande, rubio, y lleva una camisa y un pantalón de tela caqui y un ligero calzado para la jungla. Nos van a filmar para los noticiarios, dice Piñeres. Lo que quieren es que reventemos, dice Merle, agotado por la marcha, por el calor y por la sed. Nadie tiene nada que beber, y está prohibido extraer agua del río. Los Bot Doi se han vuelto aún más duros, más tajantes. Han mejorado su atuendo y han puesto a punto sus armas. La voz se pavonea entre el grupo de Bo que rodea al operador cinematográfico, mientras que los prisioneros, agrupados y apretados los unos contra los otros, siguen removiéndose bajo el aplastante sol. Por fin, los Bo se dirigen a sus respectivos grupos. Reúnen a los prisioneros sobre el terraplén formado por los aluviones del río, y forman con ellos una columna cerrada de filas de 12, los oficiales a la cabeza y el general de Castries, solo, ante ellos. Para dar la impresión de un gentío sin fin, para hacer creer que el número de prisioneros es infinitamente mayor, las últimas filas están dispuestas tras un codo del río, y parece como si aquellos miles de hombres fuesen la vanguardia de los inmensos ejércitos del occidente en cautividad. El blanco dirige la escenificación. Transmite sus órdenes en un francés apenas deformado por un acento ruso, su voz es grave y cantante. Hacia adelante, lentamente. La pesada columna se quebranta mientras pone a punto su cámara. Media vuelta. No conviene que se vean las últimas filas. Cambien de posición la cabeza dando algunos pasos a la izquierda. Hacia adelante. Hacia atrás. Media vuelta. Volvemos a empezar. Y el ballet siniestro de los vencidos dura hasta mediodía. Esclavier y Glatigny caminan codo con codo en medio de una fila, con la cabeza baja, invadidos por el mismo sentimiento de humillación. La cámara ante la que pasan los vencidos, dice Glatigny, es el yugo moderno, pero más degradante que el de antes. Miles y miles de veces pasaremos bajo este yugo en todas las salas de cine del mundo. El cochino ese.
Tartamudea Esclavier, lleno de rabia. El cameraman soviético, Carmen, habitual del Festival de Cannes y de los bares de París, impasible, técnico y sonriente, juega con las últimas reservas biológicas de sus hermanos de raza para fabricar propaganda política. Un renegado odioso, dice enfurecido Esclavier. Si pudiese algún día tener la oportunidad de agarrarlo con mis manos, le hundiría lentamente mis dedos en su garganta. Identifica al cineasta soviético con su cuñado, el pequeño Vyacheslav Esclavier, cuyas manos están siempre húmedas, que le ha robado todo, incluso su nombre. Y de pronto es a Vyacheslav al que desea estrangular. Media vuelta hacia atrás. Volvemos a comenzar. Hacia adelante. Por la noche mueren 3 oficiales de agotamiento. Un día aparecen las primeras tierras calizas. Latigny puede comprobar que no se ha engañado. Van a reunirse con los prisioneros de Cao Bang, en el cuadrilátero Na Hang Na Kok, que la aviación francesa tiene orden de no sobrevolar. Cuando un piloto regresa de una misión, para no aterrizar con toda la carga, podría muy bien lanzar sus bombas sobre las cabañas donde ha visto moverse hombres, y matar, sin saberlo, a sus propios compañeros. Los diferentes comandantes jefes desconfían mucho de la ligereza de los pilotos del Ejército del Aire. Cesan las marchas nocturnas. El 21 de junio, los prisioneros reciben al alba su ración de arroz. La columna se adentra por una ancha pista, confortable, que asciende suavemente. Corre el rumor entre la columna que el viaje se termina, y algunos hombres encuentran todavía fuerzas para arrastrarse cuando hacía algunos instantes estaban dispuestos a dejarse caer. La senda cruza ahora pequeños poblados, muy ordenados, con sus casitas vietnamitas a ras del suelo. Las banderas rojas y los gallardetes ponen por todas partes una nota alegre de fiesta o de verbena. Algunos comerciantes chinos, cuyas tiendas invaden la calzada, enarbolan en sus fachadas la bandera comunista china y la fotografía de Mao Tse-tung, gordo y satisfecho. Al fin gente civil, grita Merle, muy agitado. Volvemos a encontrarnos con la civilización. Donde hay chinos hay esperanza. Siempre atado, Bois Feuras pasa a su vez, ante las tiendas. El olor de las especias cantonesas, la visión de las vejigas de cerdo y las sonoridades de una lengua todavía más familiar para el que la vietnamita, le agitan dulcemente el corazón. Bois Feuras ama a China y desprecia un poco al Vietnam. La Gran China está en período de flujo, y ya su signo flota sobre Tonkin y sobre la alta y media región. Un día, quizás, invadirá Malasia, Birmania, la India y la Insulindia, y posiblemente alguna vez le llegará el momento del reflujo con las bombas atómicas. Pero la ola recuperará su impulso. La China es un océano sujeto a influencias cósmicas, y los amos irrisorios y pretenciosos que pretenden dirigirla, a pesar de su tenacidad, de su aplicación y de su crueldad, sufrirán el mismo destino que los otros invasores llegados antes que ellos, los hunos, los mongoles y los manchúes. Porque sus juncos han flotado durante algunos instantes sobre este océano que es el pueblo chino, creen ingenuamente ser sus señores. Y vacilando entre sus 3 centinelas, Bois Feuras recita en la pura lengua mandarina de Mao Tse-tung este poema del nuevo señor de la China. De pie sobre la más alta cima de las 6 montañas, junto a la bandera roja que ondea al viento del oeste con una larga cuerda en la mano, sueño con el día en que podamos atar al monstruo. Mao se engaña. La China no es ese monstruo, el dragón de las 100.000 bocas y de las 100.000 garras, sino este océano que no se puede atar con la cuerda ni dominar con las armas. La columna se detiene en un bosquecillo donde hay unos plataneros. Esclavier, después de haber cruzado el río Claro en Bac Nang, sale de su postración y vuelve a arder en ansias de sublevación. ¿Qué le vamos a hacer? Dice. Creo que por esta vez estamos salvados. Ahora se trata de buscarles las vueltas a esos asquerosos. En los árboles tenemos plátanos de cerdo. Los haremos desaparecer. Piñeres, Merle, Glatigny, venid conmigo.
Los oficiales se dirigen a pedir al centinela la autorización para aislarse. El Botdoy los acompaña bajo los plataneros, pero, como pertenece a la República Puritana del Vietnam, se da la vuelta mientras los 4 hombres se agachan. ¡Hop! Grita Esclavier, como si se lanzase en paracaídas, y los 4 se echan sobre los plátanos y llenan con ellos sus bolsillos. Pero el centinela da la vuelta y sorprende a Piñeres, menos rápido que los demás. El enanito verdoso, lleno de furia, la emprende a puñetazos con el gigante rubio, con el odioso imperialista que ha robado los bienes del pueblo. No hagas tonterías, le grita Esclavier. Es la regla. Piñeres tiembla de rabia. Para dominarse se coloca en posición de firme, mientras el Botdoy sigue golpeándole con sus ridículos puñitos. ¿Sigues teniendo los plátanos?, le pregunta Esclavier. Sí. Es lo principal. Merle da 2 plátanos al teniente Mahmoudi, sombrío, soñador y mimado por la fiebre. Pero Mahmoudi permanece rígido y desafiante. ¿Por qué me das esos plátanos? Merle se encoge de hombros. Lo que no marcha bien en ti, amigo, es la falta de vitaminas. Esa es la razón de tu fiebre. Te da miedo comer las hierbas, como hacemos nosotros. Trágate entonces los plátanos. Esto tiene todo el aire de tocar a su fin y no queremos verte reventar. ¿Por qué? Escúchame. Tú eres argelino y musulmán, yo soy de la reserva y un poco antimilitarista. Los guerreros me fatigan y me fastidian. El ejército carece de hombres, sí, de hombres de categoría. Pero son pequeños detalles, tanto para ti como para mí, como para Boisfeuras, como para Piñeres, como para Esclavier e incluso para el mismo Lacombe. Somos prisioneros, por lo tanto, gentes del mismo bando, tenemos que sobrevivir, necesitamos que nuestros cuerpos resistan, pero que también resistan nuestros caracteres. Debemos salvaguardar todo lo que hace de nosotros individuos diferenciados, con sus defectos, sus rebeldías, su pureza y sus gustos por las mujeres o por el alcohol. Es preciso que conservemos todo esto contra estos insectos que nos quieren aniquilar. Esclavier tiene razón. Tenemos que buscarles las vueltas. Después arreglaremos nuestras cuentas, entre nosotros, que somos gentes del mismo universo. Solo existen 2 universos, dice Mahmoudi, muy taciturno. El de los opresores y el de los oprimidos, el de los colonizadores y el de los colonizados, en Argelia, el de los árabes y el de los franceses. Error. Interrumpe el pequeño Merle, alzando un dedo y en tono falsamente sentencioso. Hay los que creen en el hombre y pueden destriparse sin peligro y los que deifican la especie para mejor rechazar al individuo. Estos contagian la lepra nada más que con tocarlos. Atraviesan un nuevo poblado y pasan ante una tienda china en la que hay una especie de gran jarra repleta de melaza. Mahmoudi, ¿cómo te las arreglarías para robar la melaza? Robar melaza. Se queda perplejo. Este Merle es verdaderamente desconcertante con la forma que tiene de saltar a voleo de un asunto a otro, y de demostrar después de un mes de convivencia que es capaz de tener ideas personales y de reflexionar a pesar de sus aires de chiquillo travieso y mimado. Robar melaza. Robar. Esta palabra le trae recuerdos. Fue en la Guat, el día del Soco, durante la primavera, cuando las tórtolas de cuellos grises y azulados cantan en las palmeras, y las aguas corren rápidas, claras y ágiles como animalitos jóvenes. De la montaña bajaban bandadas de pilluelos con los pies descalzos, llevando en los capuchones de sus agujereadas y hellabas unos puñados de dátiles para el camino. En la plaza, allí donde los nómades de las tiendas negras reunían sus camellos, simulaban pelearse 2 de estos galopines, mientras los otros volcaban los puestos y huían con las manos pegajosas llenas de pasteles preparados con azúcar rojo. Merle, dice Mahmoudi, existe una solución. Organizamos una pelea ante la tienda del chino, entre tú y yo, por ejemplo. Tú me acusarás de ladrón, yo me lanzaré sobre ti y, entre tanto, los compañeros roban la melaza. ¿Por qué te voy a acusar de ladrón? Mahmoudi esboza una sonrisa que da misterio y belleza a su rostro demacrado por la fatiga.
Esto me recordará, un comerciante de buñuelos. El desarrollo de la escena es perfecto. Cochino ladrón, grita Merle. Mahmoudi salta sobre el teniente. Ambos ruedan por el suelo ante la tienda. Los prisioneros rodean a los dos hombres, a quien los centinelas tratan de separar. El chino da saltos sin apartarse del lugar, gesticulando con los brazos, gordo y furioso como un pavo. Mao, Len. Hop, grita Esclavier. Las latas de conservas vacías salen de entre las ropas y cada miembro del equipo puede hundir a placer la suya en el gran bote de melaza. Durante el descanso, la combe la reparte entre los componentes del grupo. Demuestra gran competencia para este menester. La voz, puesto al corriente del incidente, llama a Mahmoudi. Me he enterado, dice, de que uno de sus camaradas lo ha insultado gravemente, y que los demás compañeros, por espíritu racista, se han puesto a su favor. Ese camarada será severamente castigado si usted quiere señalármelo. Mahmoudi menea suavemente la cabeza. Solo se trataba de un simple disentimiento personal. Nada tiene que ver el racismo en este asunto. De repente pierde la voz su impersonalidad. Se torna apasionada. Usted es un ingenuo. Con ellos existe siempre la cuestión racismo. Aparentan ser sus hermanos, sus amigos, aparentan considerarle como un igual, pero si usted quiere verdaderamente mezclar su sangre con la de ellos, casarse con una de sus mujeres, por ejemplo, entonces lo expulsan como si hubiera cometido un sacrilegio. ¿Quién era ese camarada? No. No debe solidarizarse con ellos. Son los colonialistas que 118 tienen oprimido a su pueblo, los mismos que han sido vencidos en Bien Phu. Bien Phu es la victoria de todos los pueblos árabes aún oprimidos por Francia. Su deber es decirme quién lo ha insultado. Mahmoudi tiene los labios secos. Se siente presa de un temblor. Su deber de argelino oprimido por el imperialismo francés. El fino y hermoso rostro de la voz ha recobrado su hieratismo y su belleza, así como su seducción, porque es el vencedor de un ejército que Mahmoudi había admirado siempre. Los ojos de la máscara de oro se abren y se cierran. El teniente se siente acechado por un ser de infinita paciencia. Para librarse, confiesa la verdad. Señor, he organizado esta pelea para permitir que mis camaradas, insiste sobre la palabra con una especie de rabia que no escapa a la voz, robasen melaza en la tienda de un comerciante chino. Debería castigarlo, pero no lo haré. Váyase. La voz lo ve irse. Acaba de evitar el cometer una falta grave enviándolo maniatado junto a sus compañeros. Con este castigo, el árabe se hubiera sentido más solidarizado con ellos. Las instrucciones del partido son formales en este punto: apartar por todos los medios a los negros y a los norteafricanos de los franceses. El teniente Mahmoudi no tiene la tranquila fuerza de día, el capitán médico negro, ni su risa poderosa que le sale del vientre. Es más torturado e indeciso. Pero ese imbécil ha vuelto a abrir en el corazón de la voz una herida secreta. Sucedió en tiempos del almirante de Q. Pham era estudiante en Hanoi, y pertenecía al movimiento de deporte y juventud que había creado el capitán de navío Du Choi. En Indochina era la primera vez que se enviaban jóvenes vietnamitas y jóvenes blancos al mismo campo y sometidos a igual régimen. Torso desnudo, short khaki y fraternalmente mezclados, a la puesta del sol saludaban el arriar de la bandera francesa, mientras que en todo el continente asiático los blancos se desplomaban bajo los golpes de los japoneses, que ocupaban ya los aeródromos de Tonkin. Allí había conocido Pham a Jacques Cellier. Cellier rendía culto al mando, a la tradición, a la iglesia, a los cuidados corporales, al esfuerzo físico y a la franqueza, que llamaban lealtad. Cellier era uno de los jefes de grupo, un muchacho de 19 años con las pantorrillas cuadradas, los cabellos cortados al cepillo y con su insignia de Boy Scout. Una violenta admiración le había empujado hacia aquel príncipe que había surgido confusamente en el campo. No había nada de turbio en esta devoción que todos los jóvenes, amarillos o blancos, sentían por él.
Jacques Sellier, más por instinto que por otra cosa, sabía merecer su amistad. En su mesa, unas tablas sobre un caballete bajo un gran pino de China, solo se comía arroz y buey en conserva en unas gamellas de hierro. Pero el que había sido el más resistente en el curso de una misión de prueba o porque había fabricado con sus manos una balsa de lianas y bambúes, el invitado del príncipe, en fin, encontraba en esta distinción el premio a sus esfuerzos y a su valor. Pham había estado con frecuencia a la derecha de Jack. Y aunque le repugnaban los ejercicios físicos, se había vuelto flexible y duro. Y a pesar de que amaba las discusiones sutiles y de que le gustaba decir la verdad en forma poética y embellecida, se había vuelto conciso e incluso un poco brutal. Al terminar el período de preparación, Jacques Sellier, hijo de un administrador de las colonias, lo había invitado a casa de sus padres. Su vida de estudiante pobre se había transformado. Los Sellier eran acogedores. Creían que su religión les obligaba a ciertos deberes respecto de los demás. Tenían tendencia a representar, al igual que algunos pastores anglosajones, un papel intermedio entre directores de conciencia y entrenadores deportivos. Tenían 7 hijos. La hermana pequeña se llamaba Beatrice. No era muy hermosa, pero tenía ese encanto impreciso de las adolescentes. Todas las mañanas, Pham daba la vuelta corriendo, en unión de su amigo, alrededor del gran lago. Volvían agotados y jadeantes. Beatrice les decía: sois como los perros jóvenes que corren tras el viento y no traen nada. Mañana quiero flores. Pham había recogido flores. Beatrice sonrió y lo besó en la mejilla. El joven vietnamita se había enamorado de Beatrice, y no se esforzaba en ocultarlo. Un día Jack le dijo: hoy no correremos. Ven a pasear por el jardín. Todavía recordaba Pham el brillo de los faroles, el cielo de un gris ligero y el gusto ácido de bombón inglés que tenía el aire de la mañana. Con las manos hundidas en los bolsillos de su short, Jack bajaba la cabeza y removía la arena de la avenida con sus zapatillas de baloncesto. Pham, mis padres me han pedido que te hable a propósito de Beatrice. Ya sabes que solo tiene 17 años y que no piensa más que en jugar. Y que entre tú y ella el matrimonio es imposible. ¿Por qué? Somos católicos, y para nosotros todos los hombres, cualquiera que sean sus razas, son iguales y semejantes. En principio. Pero, Pham había sentido un gran frío, como el que precede a la fiebre. Jack había continuado. Me va a ser difícil volverte a ver durante algún tiempo. Vamos, que no se diga. Pones una cara. Todo volverá a su sitio. Olvidarás a Beatrice y encontrarás a una mujer de tu país. Pham se había marchado sin decir nada. Su amistad con Jack y lo que él creía ser amor por Beatrice se habían transformado en un odio secreto y profundo contra todos los blancos y, sobre todo, contra todos los que trataban de salvar el foso entre las dos razas y se retiraban después. Fue por aquellas fechas cuando en la Universidad de Hanoi se aproximó a los compañeros que pertenecían al Partido Comunista de Indochina. El Comité Central, después de la represión de 1940, se había visto obligado a replegarse a China, y los estudiantes se movían un poco a su aire y antojo. Avivaban sus rencores y soñaban confusamente con la independencia de su país y con grandes destinos para ellos mismos. Pham les había seguido. Tenía los mismos rencores y las mismas ambiciones, y, al igual que ellos, ninguna cultura política. Una mañana llegó un hombre de TSIN. Reunió a los estudiantes y les notificó las nuevas consignas mundiales del Comintern. Los partidos comunistas en lo sucesivo deben ponerse a la cabeza de los movimientos nacionales de liberación y agrupar en la lucha contra el imperialismo fascista el máximo de organizaciones nacionales y sociales. El encargado del Comité Central encargó a Pham que explicase a sus camaradas el programa del Viet Minh, tal como lo había elaborado en el fondo de la China un cierto Nguyen Ai Quoc, al que se conocía ahora con el nombre de Ho Chi Minh.
Podía recitar de memoria los 3 puntos del programa: debemos expulsar a los fascistas franceses y japoneses y hacer el Vietnam independiente. Debemos construir la República Democrática del Vietnam. Debemos aliarnos con las democracias que combaten el fascismo y la agresión. Para Pham el fascismo había tomado la silueta vigorosa y musculada de Jacques Sellier. Pero Jacques Sellier no había muerto como un fascista. En el momento del ataque japonés se había unido con otros 2 compañeros a un maquis que había creado un teniente eurasiano. Había sido herido, y los soldaditos de piernas torcidas del Mikado lo habían rematado. Pham nunca le perdonó haber conseguido una muerte tan correcta. Ya se había convertido en un verdadero comunista, y estimaba que fuera del partido no podía haber salvación ni heroísmo. El descanso se prolonga hasta comienzos de la tarde. El capitán de Glatigny, ladrón de plátanos y diplomático de Estado Mayor, está acostado sobre la hierba. Piensa en cosas confusas, en sus compañeros y en Lescure, que los ha abandonado. La víspera de la partida para el hospital, Glatigny estaba sentado al lado del loco, que hostigaba a un grillo con una varilla. Al capitán le pareció como si Lescure hubiese puesto pie sobre el mundo real. Le gritó con tono de mando: Lescure, teniente Lescure. Lescure continuó jugando con su grillo y respondió dulcemente sin levantar la cabeza: déjeme en paz, mi capitán. Yo no quiero saber nada, no quiero enterarme de nada, y me encuentro bien así. Hacer como Lescure. Negar todas las angustias, todos los problemas que la vida moderna no dejará de plantear a todos los oficiales y adoptar la fórmula de las brigadas de cuartel: yo no quiero saberlo. Qué tranquilizador sería. Los prisioneros tienen que dejar la senda para internarse por los pequeños diques resbaladizos que corren entre los cuadriláteros verdosos de los arrozales, y avanzar después por los telones de bambúes, por los bosquecillos de mangos, de plataneros y de guayaberas. La tarde comienza a caer y da a la atmósfera una transparencia de agua de manantial y una fragilidad de vidrio. En este momento aparecen 2 hombres que salen de una cortina de árboles. Llevan el torso desnudo y solo van cubiertos con unos miserables quequán de indeciso color. Para no resbalar caminan con los dedos de los pies muy separados, al modo de los patos. Llevan colgado de una pértiga de bambú un cerdo negro de unos 60 kilos. Caminan muy rápidamente, trotando y contoneándose como todos los campesinos vietnamitas. Pero son de una estatura muy superior, y sus pies no tienen el color del aceite virgen, sino más gris y apagado. Uno de ellos lleva sobre el cráneo una especie de gorra negruzca, y el otro, un grotesco sombrero confeccionado con paja de arroz. Se unen a la columna al pasar un dique transversal, colocan su cerdo y su pértiga en el suelo, insultan a un boy que quiere hacerles seguir y contemplan el lamentable desfile de los prisioneros con un profundo interés y un placer sin disimulo. Caramba, Esclavier, dice el que lleva la gorra. ¿Qué haces tú por aquí? Esclavier reconoce aquella voz un poco ronca, pero no al hombre de rostro traslúcido, cuyo cuerpo delgado apenas si puede pesar 60 kilos. Sin embargo, solo puede ser el teniente Leroy, del 6º BSP, a quien se dio por desaparecido en Cao Bang, el atleta que había ganado los campeonatos militares de atletismo a pesar de sus 84 kilos. Esclavier pasa la lengua sobre sus secos labios. No me digas que eres tú Leroy. Yo soy, y el que viene conmigo es Orsini, del 3er BSP. Os estamos esperando desde hace algunos días. Estamos muy lejos del campo. A 3 o 4 kilómetros. Hasta pronto. Os iremos a ver esta tarde. Ya me está fastidiando ese mierda de Doy con sus Maulen. Y la paz de los pueblos, ¿dónde te las dejas, macaco? Tienes el deber de reeducarnos, de acuerdo, pero no de jorobarnos. El Doy, desconcertado por la seguridad de los 2 veteranos prisioneros y por la oleada de palabras que vierten sobre él, deja que tranquilamente se coloquen la pértiga y el cerdo al hombro y se vayan.
Pronto rebasan la columna con su caminar trotante y rápido, y desaparecen tras otra cortina de árboles. Una aldea asoma entre los árboles, con sus casas construidas sobre pilotes. Alto. La columna se detiene. Cada jefe de grupo recibe la orden de contar a sus hombres para ir a rendir cuentas a la voz. Otro Viet le acompaña. Es rechoncho, de piernas torcidas como los japoneses. Sobre sus flacas nalgas cuelga una especie de cartapacio. Se llama Trin. Es el vigilante general, el jefe de los carceleros del campo número 1. Es un ser limitado, embrutecido, eficaz, la voz sabe que puede confiar en él. La voz es un ser delicado, y ciertas cosas le repugnan. Trin se encarga de ellas. La voz es la pura conciencia del mundo Viet Minh, y Trin, su brazo secular. Han llegado a su campo de internamiento. Es inútil tratar de evadirse. Algunos de sus camaradas hechos prisioneros en Cao Bang lo han intentado varias veces. Ninguno de ellos lo ha conseguido, y nos hemos visto obligados a imponerles severas sanciones. Ahora ya lo han comprendido y se han enmendado. Ustedes están aquí para ser reeducados. Pueden aprovechar su estancia en la República Democrática del Vietnam para instruirse, para descubrir la negrura de sus culpas, para arrepentirse y convertirse en militantes de la paz. A partir de este momento van a tener como jefes de grupo a algunos de sus antiguos camaradas. Los hemos escogido entre los más capacitados. Chivatos. Musita entre dientes Esclavier. Deben obedecerles, seguir sus consejos. También tengo una excelente noticia que anunciarles. El nuevo presidente del Consejo, Méndez Franz, parece animado de las mejores intenciones con vistas al armisticio. ¿Quién es ese Méndez? Pregunta Piñeres a Glatigny, un personaje modesto, partidario desde hace mucho tiempo de la evacuación de la Indochina. Personalmente le tengo por una especie de Kerensky de lo menos seductor. Lo conozco, dice Esclavier, por haberlo encontrado 2 o 3 veces en Inglaterra cuando él estaba con de Gaulle. Es feo, autoritario y orgulloso, pero ha combatido, lo que ya es raro en un político. Es inteligente, lo cual es más raro aún, y tiene carácter, lo que ya es excepcional. Pero un tipo así no firmará nunca un armisticio, dice Lacombe con abatimiento. Es un judío, dice Mahmoudi con desprecio, y un judío sirve para todo. Entre nosotros no hay judíos. Error. Rectifica Esclavier, tenemos 2, un capitán que se ha batido muy bien y que es semejante a todos nosotros, y un teniente completamente despistado que sueña con engullir pasteles y con hacerse nombrar bibliotecario de la Nacional para poder leer lo que le resta de vida. Cada grupo de prisioneros se aloja en una casita edificada sobre pilotes. Los prisioneros pueden contemplar en la otra orilla de un afluente del río Claro, que la última tormenta hizo crecer y llenar de barro, las cabañas cuidadosamente alineadas del campo número 1. Hace 4 años que viven en ellas los oficiales hechos prisioneros en Cao Bang. 90 han conseguido sobrevivir. Lacombe, con un suspiro, se deja caer en su estera. Por fin hemos llegado y vamos a poder organizamos. Bien, creí que me iba a quedar en el camino, y creo que sin Piñeres y sin vosotros. Piñeres te manda a la mierda, le dice suavemente el teniente. Pero dijeras lo que dijeras, tú formabas parte del ejército, eras un compañero. Por eso te hemos ayudado todos. ¿Y Bois Feuras? ¿Qué será de él? Pregunta Glatigny. Bois Feuras ya ha salido airoso en muchas historias de este tipo, dice sordamente Esclavier. Una vez estuvo 3 semanas en las garras de los japoneses. Y se largó. Yo tuve que ver con la Gestapo, hemos comparado nuestras impresiones muchas veces. Digamos que las suyas eran de mejor calidad. Los tenientes Leroy y Orsini llegan poco después, moviéndose siempre con la misma soltura. Sacan de sus bolsillos plátanos, tabaco y un número atrasado del Humanité. El periódico, dice Orsini, que es pequeño, rechoncho y negruzco, no es para leer, sirve para liar cigarrillos. ¿Dónde habéis encontrado todo esto?
Pregunta Merle. Hombre, lo hemos robado. Con el respeto a los derechos recíprocos, precisa Orsini. Voy a resumir, dice Leroy, vuestro grupo tiene mala reputación. De lo contrario, Marindelle, lo mejor de lo mejor, no hubiera sido nombrado jefe de él. Marindelle, exclama Orsini con alegría. Mayor alcahuete que él no es posible encontrarlo. Un cochino. Pregunta Glatigny. Ese hombre me suena. Un colabo. Aventura a su vez Piñeres. Nuestro mejor amigo, explica Leroy. Oficialmente el colabo número 1 del campo. En realidad lo que podríamos llamar el jefe de la resistencia. Se ha dado cuenta del truco, Orsini se rasca bajo una axila y se arranca un piojo, que aplasta entre las uñas de sus 2 pulgares, de que para hacerles jugarretas a los Viets hay que jugar su juego y darles confianza. Es el hombre del doble, del triple, del cuádruple juego. Trae enredado a todo el mundo. A los Viets, al jefe del campo, al meteoro, y quién sabe si a nosotros mismos. Hacédselo saber a vuestros compañeros, continúa Leroy. Potin, otro jefe de grupo, es comunista. Se ha convertido. Cree en ello, es sincero y tiene el prurito de ser correcto y de dar ejemplo. Por el contrario, Menard es un cochino, una verdadera inmundicia. Vamos a establecer la diferencia, dice Orsini, a Potin lo fusilaríamos, pero le estrecharíamos la mano y nos ocuparíamos de su mujer y de sus hijos. A Menard, por el contrario, le haríamos reventar poco a poco, y luego lo enterraríamos en un estercolero. Fabert se burla de todo con tal de que se le deje en paz y no tenga complicación. Tresek, un verdadero cura, es fastidioso como el monzón. Hace apostolado, pero para su credo, no para el de los Viets. Genies es el único pederasta del campo, y no es culpa suya. Es progresista. Muchos lo odian, pero yo le he visto pelear y sé que en esos momentos es un león. Caramba, aquí tenemos a nuestra querida porquería de Marindelle. Hacen muecas al recién llegado. Se levantan y desaparecen. Capítulo 6. El hombre Vietminh. Me llamo Marindelle, dice Ives Marindelle, teniente del tercer batallón de paracaidistas en el extranjero. Su torso desnudo está tan delgado que se le pueden contar todas las costillas. Tiene un mechón de pelo rubio encima del cráneo, lo que le hace semejante a uno de esos personajes estrambóticos y chocantes de las canciones populares, Riquet el del copete, Cadet, Russell, etc. Sus ojos color de avellana brillan de inteligencia. Con desenfado se pone en cuclillas junto a los hombres del equipo. Soy vuestro jefe, continúa diciendo, y, a ese título, designado y encargado para iniciaros en el reglamento del campo y vigilar vuestra reeducación. Me cago en ti, dice tranquilamente Esclavier. A pesar de todo lo que le han dicho, el teniente no le agrada. Eso es lo que nunca se debe decir a un Viet Minh, corrige Marindelle, si no, no comprendo y le ruego que lo explique. Adoran las explicaciones. Vuestro equipo ha dado la nota discordante. El meteoro. Nosotros lo llamamos la voz, aclara Piñeres. Bueno. La voz acusa a vuestro equipo de 3 tentativas de evasión, de un número incalculable de faltas de obediencia, de robo e incluso de una pelea racial. Era para robar melaza, interrumpe Mahmoudi. Ya se lo expliqué a él. Además tenéis con vosotros un criminal de guerra y un loco. El criminal de guerra os será devuelto mañana, tan pronto haya hecho su autocrítica pública y se vea libre de sus pecados por medio de la confesión marxista. Pero, ¿dónde está el loco? En el hospital. Marindelle carraspea. Está muy bien allí, mejor que aquí. Díaz se ocupará de él. Es un buen médico y hace milagros. Yo también estuve en sus manos y con cocimientos de hierbas me curó. Mañana habrá gran sesión de información. Trabaréis conocimiento con los veteranos de Cao Bang y seréis iniciados en ciertas prácticas del campo. Me pareció oír que entre vosotros estaba el capitán de Glatigny. Si yo soy. La voz de Marindelle se transforma. Se carga de angustia.
Ya no es el cadet Russell, sino la de un adolescente prematuramente envejecido. ¿Podría hablarle unos minutos en privado, mi capitán? Se trata de un asunto personal. Latigny se levanta. Pinieres observa que, a pesar de sus harapos y de su fatiga, conserva toda su elegancia. Le gustaría ser así. Los dos oficiales bajan la escalera de la choza y se internan en la sombra formada por los grandes plataneros. Somos casi primos, dice Marindelle, por mi mujer. Me casé con Jeanine de Elian, cuyo padre. En efecto, ya me acuerdo, su nombre no me era del todo desconocido. Hace 4 años que estoy sin noticia de mi mujer. Salí para Indochina 3 meses después de mi matrimonio y sucedió lo de Cao Bang. Supongo que lo estará esperando, como nos esperan todas nuestras mujeres, educando nuestros hijos y ayudándose mutuamente. No, Jeanine no me espera y yo no tengo hijos. Ahora me acuerdo de algo, creo en efecto haberla encontrado en París, hace cosa de 1 año. Y fue en mi propia casa. Sigue tan hermosa. Conservo el recuerdo de una joven delgada de espesos cabellos que recogía en una trenza y que llevaba hacia un solo lado. Ya ve, se peina como cuando era una muchachita y, sin embargo, sabe que estoy vivo y prisionero. Y no me escribe. Creo, querido, que sin tener pruebas, y solo por el placer de hacerse daño, hace trabajar su imaginación. Cuando la vuelva a encontrar, sus dudas le parecerán ridículas. Puede afirmarme. Mi mujer no invita a su casa a las mujeres de nuestros compañeros si éstas no se portan correctamente. Gracias, Marindelle ha recuperado su buen humor. A propósito, mañana se va a reír. Hemos preparado un excelente número de parodia marxista. Cuando Jeanine Marindelle entró en casa de los Glatigny, en su gran salón de la avenida de Saxe, pequeño museo de toda una raza militar, con sus estandartes, sus banderas y sus armaduras, Claude había apretado el brazo de su marido. ¿Se atreve a venir? Glatigny tenía horror a las rivalidades femeninas y estimaba que se dedicaban entre ellas a un juego absurdo e infantil en el que un hombre jamás debía participar. Así, había sido todo su comentario. Y se dirigió hacia Jeanine, que tenía esa turbadora belleza de las mujeres niñas, que siempre le había atraído. Pero Claude le retuvo. Su marido, lo conoces, el teniente Marindelle, es prisionero de los Viet Minh. Y ella no le es fiel. ¿Cuánto tiempo lleva prisionero? 3 años. Y ella tiene 21 años, todo lo más. Ya lo sé, Jack, yo no lo haría, pero no soy tonta, ni inerte, hasta el punto de no comprender ciertas debilidades. Pero es que Jeanine vive abiertamente con otro hombre. Vive en su casa y este hombre es despreciable, un tal Pasfeuro, un periodista. Ese problema solo le concierne a ella. No, nosotras, vuestras mujeres, logramos nuestra fuerza y nuestra fidelidad en gran parte gracias a nuestra cohesión. Formamos un clan con sus leyes tácitas, pero muy estrictas. Nos ayudamos unas a otras. Y también nos juzgamos. Además, Jeanine es mi prima. Glatigny había contemplado a su mujer con su rostro delgado y pálido, sus grandes ojos enfebrecidos que carecían de ternura, su mandíbula crispada y sus aletas de la nariz vibrantes de colores. Descubría a una desconocida, violenta y apasionada, de comportamiento intolerable. Se liberó bruscamente de su brazo y salió para besar la mano de Jeanine Marindelle. La joven le dijo: Claude no me quiere, capitán. No sé qué tiene contra usted. Sí, lo sabe muy bien, tenía en la voz el acento de asombro de una muchachita a quien se le hace daño. Quizá fingiese un poco. Claude me reprocha el vivir abiertamente con Pierre Pasfeuro. Si nos encontrásemos de cuando en una habitación de un sórdido hotel, y de 5 a 7 en su casa, nadie diría nada y yo, a mi vez, podría juzgar a las otras esposas de oficiales. Usted no ama a su marido. Qué extraños son los hombres. Claro que lo amo, hemos crecido juntos, hemos jugado juntos. De niños dormíamos en la misma cama. Fue el primer muchacho que me besó.
Nos casamos como un hermano y una hermana, para seguir el juego. Vivíamos en un mundo nuestro, con sus leyendas y sus tabúes. Determinadas personas eran admitidas en ese mundo: Judith, la vieja criada, el tío Joseph, que era sordo, y mi primo, Pierre Pasfeuro, que nos traía discos. Cuando supo que tenía pocas probabilidades de volver a ver a Ives, abandoné a su familia, que me odiaba y que estaba dispuesta a encerrarme, a matarme como a las viudas de la India. Me refugié en casa de Pierre. Con él conocí al hombre, al extraño. Podía hacerle sufrir, como él podía ponerme celosa. Eso jamás se me pasó por la imaginación con Ives, ¿me comprende, capitán? Lo intento. Entonces, ¿por qué quieren perjudicarme? Yo apreciaba de corazón a Claude. Ella no puede comprenderme, no se ha casado con su hermano, para después encontrar al extraño. ¿Qué te ha dicho en su defensa? Le había preguntado más tarde Claude. Si no tiene con qué ofenderse. No sabes hasta qué punto está indefensa. Y en esa pobre niña quieres empezar a clavar tus uñas de mujer madura. Poco después, de Glatigny tomaba el avión que lo llevaría a Saigón. La gran sesión de información y de autocrítica tiene lugar al día siguiente, al concluir la siesta. Todos los oficiales prisioneros se reúnen junto al río, en un gran rectángulo que ha sido desbordado en las lindes del bosque, y que se encuentra a la sombra de grandes mangos. Frente a ellos se alza un pequeño estrado de bambú coronado por la foto de Ho Chi Minh, con su barba retorcida, y por la bandera roja, con su estrella amarilla. Con lianas y bambúes han sido fabricados unos rudimentarios bancos para los prisioneros. Los veteranos de Cao Bang toman contacto, por vez primera, con sus compañeros de Dien Bien Phu. Algunos se conocen. Se dan grandes palmadas lanzando exclamaciones, pero en el fondo nada tienen que decirse. Pertenecen a dos mundos todavía extraños, y permanecen diferenciados en grupos. Marindelle, Orsini y Leroy son casi los únicos que se instalan entre los recién llegados. Los veteranos parecen esperar el espectáculo con cierto interés y hasta con placer. La estrella de turno es el teniente Millet, y se aprecian sus cualidades de actor, su juego matizado y directo a la vez y su brutal franqueza, que le permite deslizar sus enormes mentiras. También está anunciada la exhibición de un recién llegado, un tal Bois Feuras, que ninguno de los veteranos conoce, y que está aislado en una choza bajo la custodia de 3 centinelas. Por lo tanto, no conoce las reglas del juego. Dicho de otra forma, es un amateur, pero su historia puede resultar interesante. La aparición de la voz hace correr un murmullo entre los prisioneros. Van a sonar los 3 golpes de rigor. Comienza, el gran teatro de la mentira democrática con vistas a la paz de los pueblos y a la mutua comprensión. La voz, según costumbre, suelta primero las informaciones, cosa que todo el mundo espera. Se sabe que son antiguas, en parte, falsas, desnaturalizadas por las necesidades de la propaganda e incompletas, pero al fin de cuentas son la única fuente de noticias que poseen. Y algún día quizás anunciará que ha sido firmado el armisticio en Ginebra. Pero la voz, en un tono afligido, les hace saber que las negociaciones de Ginebra se dilatan a pesar de la buena voluntad y de los esfuerzos desplegados por la delegación vietnamita. Méndez Franz, después de haber dado grandes esperanzas, revela su verdadero rostro, el de un colonialista más hábil que los otros. Si quería terminar con la guerra de Indochina era, según la voz, para repatriar el cuerpo expedicionario y enviarlo a defender las inmensas propiedades que su mujer poseía en Túnez. Ese Méndez Franz se me está haciendo simpático, dice Piñeres, pero haría bien en no dejarnos pudrir aquí. Las propiedades de su mujer están en Egipto, dice Esclavier. La voz prosigue sus informaciones. El papel a desempeñar por ustedes, combatientes de la paz, es el de mostrarse cautelosos respecto a estos falsos liberales al servicio de los bancos y que aparentando defender la paz se alían con los promotores de guerras, ya que solo se mueven a impulsos de sus egoístas intereses de clase.
Su camarada Millet está encargado de hacerles una exposición sobre el colonialismo en lo que ustedes llaman Indochina. Su deber es escucharle atentamente, pues se trata de un estudio objetivo. El teniente Millet sube a escena. Es un gran esqueleto delgado, con largas piernas de cowboy. Una bala recibida en la rodilla lo obliga a cojear. Sostiene en su mano un papel de bambú de mala calidad y en el que solo se puede escribir con lápiz. Tiene un aspecto grave y como penetrado de su importancia. Comienza por enunciar unas cuantas falsedades enormes, lo que deja indiferente al clan de los veteranos, pero llena de estupefacción a los nuevos. Las estadísticas prueban que el gobierno colonial de Indochina ha frenado siempre la natalidad. Algunas regiones del norte de Vietnam estaban sometidas sistemáticamente al hambre, a fin de poder deportar a sus pobladores a los campos de esclavos de las grandes plantaciones de Cochinchina. Las mujeres eran separadas de sus maridos para acrecentar su rendimiento. A fin de restringir el transporte del arroz hacia el norte, miles de mujeres, de niños y de ancianos eran exterminados. Jamás se vería regresar a ningún cooli de dichas plantaciones. El clan de los veteranos está perfectamente organizado. En primera fila se sitúan los dos oficiales comunistas, o que se creen tales, y después los progresistas, jefes del grupo de los veteranos, que, muy atentos y dando muestras de conformidad, toman notas. Tras ellos se acomoda la Grey, que charla en voz baja, aplaude de cuando en cuando y discute interminablemente sobre lo que va a hacer con los 4 años de sueldo que se amontonan automáticamente en su cuenta bancaria. Pues todos estos oficiales en harapos son millonarios y sueñan, sin llegar a creerlo del todo, con los coches que se comprarán y con las interminables comilonas que se van a dar en los grandes restaurantes de 3 estrellas. El capitán Verdier se inclina hacia su vecino. Uno de los nuevos me ha dicho que la Perraus ha decaído, que la Tour d'Argent es el mejor. Yo que quería llevar allí a mi mujer. Es penoso. Y el vedette, el nuevo vedette, parece un buey, uno de esos bueyes tragadores de gasolina y que no avanzan, le dice otro. Yo me voy a llenar de vino, dice Pestagas con su acento de Burdeos, solo de vino, por los 4 años que me pasé sin beber. Haré que me coloquen una barrica encima de la cama, y en la barrica un tubo, y cuando no pueda hacerlo entrar por la boca, me lo pasaré por la nariz y hasta lo tomaré en una lavativa. Se hace el silencio. El teniente Millet llega al pasaje más interesante, su propia autocrítica. Compañeros, declara, la mejor ilustración de los horrores del colonialismo en Indochina soy yo mismo. En el curso de mi primera estancia, de 1947 a 1949, estaba destinado en el puesto de Minh Tan, sobre el delta del Mekong. Con mi sección de mercenarios que odiaban a los obreros y al pueblo, pues todos habían nacido en los barrios ricos de Boulogne, Billancourt y de la Villette, llevábamos una vida de terrible ociosidad, y como la ociosidad es la madre de todos los vicios, poseíamos todos los vicios. Pero ¿cómo? Exclama Piñeres. Boulogne no es un barrio rico. No te preocupes, le dice Marindelle, dándole con el codo. La voz cree que Neuilly y el 16 son los lugares más sórdidos donde los obreros se pudren en la miseria y que la Villette bordea los campos elíseos. Sí, camaradas, oprimíamos al pueblo vietnamita para que suministrase a nuestra glotonería pavos, pollos y esos jóvenes búfalos que le eran necesarios para cultivar el arroz. Pero aún íbamos más lejos en nuestros errores. Para insultar el pudor del pueblo vietnamita, nos lavábamos desnudos en medio del poblado mientras nuestras concubinas, a quienes despectivamente llamábamos congalles, jóvenes puras arrancadas por la fuerza del seno de sus familias, nos tenían que rociar con agua. Progresa, comenta Orsini con admiración. Ta ta ta, ta ta ta. Pero Leroy menea la cabeza. Fevrier lo ha hecho mejor. Una noche, prosigue Millet, una ciudad del Ejército Popular del Vietnam, deseando vengar al oprimido pueblo de Minh Tan, atacó el puesto, el cual solo se salvó merced al apoyo de la aviación facilitada por los norteamericanos.
Fue horrible, las bombas aplastaron a aquellos valerosos patriotas y el incendio devoró las chozas del poblado. Yo estaba pervertido hasta tal punto que quise vengar la ayuda que la población patriota había prestado al ejército del pueblo. Un batallón de paracaidistas vino a limpiar la región y yo mismo les señalé a los hombres que debía asesinar. Se condujeron con su habitual salvajismo, y no me atrevo a deciros todos los crímenes que cometieron. Han sido necesarios 4 años de reeducación, 4 de esta política de clemencia con que ha respondido la República de Vietnam a nuestra barbarie imperialista, para que mis ojos se abriesen y mi corazón se fundiese de remordimiento. Pido perdón al pueblo del Vietnam, a los soldados del Ejército Popular y declaro que todo el resto de mi vida lo invertiré en combatir por la paz y la fraternidad de los pueblos. Suenan los aplausos. Los nuevos no saben qué hacer. Ese cerdo, murmura Piñeres. Le voy a romper la cara. Aplaudid, les dice Marindelle, fuerte, muy fuerte. Por esas fechas, Millet estaba en Alemania y nunca puso los pies en el sur de Vietnam. Marica, dice, furioso, Piñeres. El teniente Millet abandona la tribuna con una sonrisa de triunfante remordimiento en el rostro. Espera haberse ganado el pollo prometido por sus compañeros a la mejor autocrítica del mes. La voz, después de haber felicitado al teniente por su sinceridad, le hace observar que un verdadero examen de conciencia de los crímenes cometidos es para el prisionero condición indispensable de su reeducación moral. A continuación anuncia a Bois Feuras, uno de los más peligrosos criminales de guerra, hecho prisionero en Dien Bien Phu, que ha pedido explicarse personalmente ante sus camaradas. El sol ilumina directamente la cara de Bois Feuras, y este cierra los ojos como un pájaro nocturno salido bruscamente de su escondrijo. Está sucio y tiene la cara y el cuerpo cubiertos de costras de barro. Su voz rechina a más y mejor. Señores, dice, mis torpezas son infinitamente más graves que las de mi camarada Millet, pues son de tipo político. Nací en esta tierra, y mi familia ha explotado durante más de un siglo a las poblaciones miserables. Aprendí a los idiomas y costumbres del Vietnam para mejor poder abusar del pueblo. Pertenecía al tipo de hombres que sacaban provecho de esta guerra. En el norte de Phong, Tho pretendí crear entre los montañeses un movimiento de escisión del pueblo del Vietnam. Abusé de la credulidad de aquellos campesinos. Los corrompí con dinero y les di armas. Les hice combatir contra sus propios hermanos, pero estos hombres primitivos, iluminados por obra de un enviado de la República Democrática, han encontrado de nuevo su patriotismo y su conciencia de clase. Me expulsaron. No quise comprender, y mi orgullo de mercenario me indujo a trasladarme a Dien Bien Phu para seguir combatiendo contra el pueblo y para defender los intereses egoístas de mi familia. Hoy comienzo a comprender. Me arrepiento y pido que, por medio de una conducta ejemplar, se me dé una oportunidad para redimirme de mis culpas. No merezco la clemencia. Deposita sus manos, hinchadas a causa de las ataduras, y sus dedos paralizados, sobre el pupitre de bambú que tiene enfrente de él que me han demostrado los soldados del Ejército Popular. Millet tiene un serio competidor, declara Orsini con admiración. En recompensa por aquella sesión, particularmente lograda, el jefe del campo, el hombre con las piernas torcidas como un japonés, que lleva el título de oficial de vigilante del campo, ordena que se mejore el menú. Los prisioneros reciben, además de la bola de arroz, 2 cucharadas de melaza, lo que contribuye a mantener un ambiente de euforia. Muchos ven en la melaza la esperanza de una próxima liberación. La noche cae a los pocos minutos. En el centro de la choza arde dulcemente el fuego permanente sobre su superficie cuadrada. De cuando en cuando, una mano arroja unas largas ramitas bien secas. Entonces las llamas se agigantan y de la sombra emergen los rostros de Esclavier y de Glatigny. Merle sueña con un campo de Boy Scouts que había frecuentado en las montañas de Auvergne. Piñeres piensa en las largas noches pasadas en una granja de Corres durante la Resistencia.
Mamudi recuerda a las acogedoras muchachas de los montes de los Ulled Nails, con sus pesadas joyas de plata. Lacombe duerme acostado en tierra debajo de su mosquitero. En efecto, con gran pompa se han distribuido mosquiteros, uno por cada 2 hombres. Lacombe no deja de dormir, y a veces gime. Boisfeuras, cerca del fuego, discute incansablemente con un viejo THO de cara arrugada y marchita, que es el propietario de la casita. El THO mira con optimismo el porvenir, pues su hijo es el jefe de la milicia Viet Minh del poblado, que solo cuenta con 3 hombres armados de un fusil de caza. El THO muestra al Tubby sus pies resquebrajados y deformados por el Hong Kong Foot, por el pie de búfalo, de los que está muy orgulloso. El río corre con un suave rumor y mezcla sus susurros con los lejanos ecos de una tormenta. El aire, saturado de calor y de humedad, pesa como un vestido de lana. Se diría que no tiene oxígeno, y todos se ahogan. Los prisioneros perciben ruidos de voces mezclados con los gruñidos de los cerdos negros que viven bajo los pilotes, y luego el murmullo del agua que se esparce sobre una piedra plana. Debajo de la choza, al pie de la escalera, hay un jarro de agua con un cazo y un kebab de madera. Esta agua es utilizada para lavarse los pies antes de entrar en la cabaña. Orsini y Leroy aparecen. Vienen del campo de los veteranos y traen un rollo de tabaco atado como un salchichón, que es un producto de su plantación o de misteriosos cambios con los man de las vecinas alturas. Se sientan al lado de los prisioneros, sacan pipas de su fabricación y cartas de sus familiares que utilizan para liar cigarrillos. Marindelle se acerca a Boisfeuras y le roza el hombro. Han venido para felicitarte. Te desenvolviste muy bien y estábamos muy inquietos, pues por un botoy nos enteramos que otros tipos que hacían el mismo trabajo que tú, 2 suboficiales del Maquis Colibrí, un teniente del Maquis Tabax y el capitán Illarin, fueron juzgados por un tribunal del pueblo y ejecutados pocos días después de su captura. A Illarin le saltaron los sesos con una macheta, dice Orsini. Fue mi instructor en Saint Cyr. Si hubiesen descubierto mi identidad y lo que en realidad hacía, dice tranquilamente Boisfeuras, no tendría ninguna probabilidad de librarme. Pero esperarían bastante antes de juzgarme, y quizá me entregasen a sus buenos amigos los chinos. Porque yo nunca estuve en Phong, THO y no nací en el Vietnam, sino en China. Adoptaste la única postura que podía salvarte. Como si conocieses bien a los Viets. En 1945 viví con ellos, pero no son los mismos hombres. Vosotros, que lleváis conviviendo con los Viets 4 años, podéis decirnos quién es este hombre Viet Minh. Merle bate palmas. Dispuestos para la nueva sesión, pero esta vez todo el mundo dirá la verdad, y comienza a decir imitando a la voz, su tono impersonal y su secreta suficiencia, nuestros antiguos compañeros, reeducados por 4 años de política de clemencia, y ahora que la noche ha caído sobre ellos y se han convertido en lo que nunca han dejado de ser, es decir, en innobles mercenarios colonialistas, van a exponernos objetivamente lo que opinan de la psicología, del comportamiento de este extraño y repugnante animal. El hombre Viet Minh. Para poder explotarlo hasta el cuello, continúa Esclavier, pillar sus cosechas, acostarse con sus hijas, si es posible. No es posible, confirma con pesar Orsini. Para vencerlo un día, corrobora Glatigny con cierta gravedad. A ti te toca comenzar, Marindelle, ordena Leroy. Marindelle entra inmediatamente en el juego. Compañeros, contrariamente a lo que podáis creer, no somos por entero, y nobles mercenarios colonialistas, pero estos repugnantes individuos nos han obligado a comprender ciertas cosas. La voz no está del todo equivocado cuando dice que debemos adquirir conciencia de nuestras culpas, más bien, de nuestros errores. De nuestros errores tácticos. Inquiere Glatigny. No, políticos. En la estrategia de la guerra moderna, la táctica militar se verá relegada a un rango secundario, la política siempre estará por encima. Háblanos del enemigo, pide Esclavier, a quien este prólogo está aburriendo.
de la voluntad adversa, como diría Clausewitz. Los Viets se han endurecido, se han transformado a causa de 7 años de lucha. Tienes razón, Bois Feuras, ya no son los hombres de 1945. Han creado un tipo humano repetido hasta el infinito y forjado en el mismo molde. Un ejemplo, todos los años y en todas las divisiones del Vietnam, al final de la estación de las lluvias, se organiza el retiro. ¿Y eso qué es?, pregunta Piñeres. Este término de retiro significa recogimiento en común, examen de conciencia de todo un año. ¿Cómo se desarrolla? El retiro Viet Minh dura 15 días, y en determinadas unidades a veces fusilan el 10% de los hombres porque no responden al modelo. En estos procesos, los culpables son sus propios acusadores públicos, que reclaman su propio castigo. Lo que no impide, dice Glatigny, que frente a nuestros golpes de audacia y nuestros desatinos y frente a nuestras crisis de pereza y de energía, se alce siempre la organización Viet Minh, la tenacidad Viet Minh. Una sociedad de termitas siempre trabajada y siempre reconstruida. Exactamente, dice Marindelle. El coolí, el soldado, el oficial y el propagandista Viet Minh han trabajado incansablemente con una tenacidad que nada tiene de humana. Han cavado agujeros, trincheras y poblados subterráneos bajo los poblados. Entonces todos recuerdan las operaciones en el delta, toda aquella naturaleza forzada y cambiada por el hombre termita. Deberíamos, opina Esclavier, sacarlos de sus agujeros como a los caracoles de sus conchas, uno a uno. Marindelle sigue hablando con una admiración que no trata de disimular. Durante el día cultivaban el arroz y hacían la guerra. Por la noche organizaban comités, subcomités y asociaciones de viejos carcomidos y de muchachuelos de 12 años. Estos hombres dormían poco, estaban deficientemente alimentados. Parecían estar siempre en el límite de sus fuerzas, pero siempre tenían el valor de continuar. ¿Os ha sorprendido en alguna ocasión, tal como me ha ocurrido a mí, su aspecto físico? Su rostro ascético, sus ojos agrandados y su caminar flotante y silencioso. Con sus ropas, demasiado grandes y cortadas a lo chino, se dirían fantasmas. He discutido este asunto, intervino Orsini, con un tipo de la 304 que hablaba muy bien el francés. Estuvimos juntos en el hospital. Me contó un poco su vida, nos desplazábamos, me decía, solamente por la noche, en largas filas silenciosas. Llevábamos una luciérnaga colgada de nuestros sacos y encerrada en una jaula de papel transparente. Para no perdernos, seguíamos estas lucecitas. Algunos camaradas conseguían que la misma luciérnaga les durase 3 noches seguidas. Para escapar a los cercos, llegamos a caminar durante 25 noches seguidas tomando como único alimento una bola de arroz, algunas hierbas y, a veces, un poco de pescado. Finalmente llegué a creer que mi cuerpo era una máquina que avanzaba, se detenía y volvía a caminar, y que mi espíritu estaba a su lado, mitad soñando, mitad durmiendo. Hemos podido contemplar el trabajo de los Viets, vuelve a interrumpir Glatigny. A lo largo de las carreteras y de los senderos por donde discurrían sus convoyes habían construido miles de alvéolos bajo las espesas hojas de la jungla. A la menor alarma, cuando se señalaba la presencia de aviones, todo desaparecía en pocos minutos, hombres y camiones, para solo quedar la carretera completamente desierta. Y ese era el panorama único que podían divisar nuestros aviones en sus repetidas salidas, carreteras vacías. Si pensamos en ese inconmensurable trabajo, fue efectuado a lo largo de cientos y de miles de kilómetros y únicamente por coolies que no poseían más que palas, picos y hachas, y que solo podían llevar a cabo esta tarea durante la noche. Y, mientras tanto, nosotros gastábamos nuestra flema en los burdeles o en los fumaderos. Nos vencieron gracias a los coolies, asiente Bois Feuras, merced a esa ingente multitud que hormiguea balanceando sus cestas en medio de las altas hierbas de elefante. Partían del delta con 40 kilos de arroz colgados de su balancín.
Recorrían 500 kilómetros por lo habían tenido que alimentarse durante el trayecto y, además, tenían que guardar algunos kilos para su regreso. Estos millares de coolies que trotaban por los senderos eran invisibles a la aviación. Y no caminaban impulsados solamente por el terror. ¿Por quién? Por la propaganda. Pregunta Merle. Tampoco es suficiente. Una propaganda no sirve ni da resultados a menos que toque algo profundo y real dentro del hombre. Como romper su soledad, termina Esclavier. Hace tiempo que los Viets no conocen la soledad, interrumpe Marin Deye. Los Viets me recuerdan a esos trabajadores de mollera dura que a fuerza de trabajo y de tenacidad recogen al final del año todos los premios. Y, sin embargo, son los menos dotados. Nosotros, soldados del cuerpo expedicionario, éramos hijos de ricos. Teníamos nuestros coches que nos esperaban para salir de expedición, de excursión, nuestras cajas de cerveza y nuestras cajas de racionamientos. A veces resollábamos y nuestros aviones nos lanzaban en paracaídas cajas de hilo. Dábamos buenos golpes antes del refrigerio, pero después no nos ocupábamos de explotarlos. Serios y aplicados, continuaban su meticulosa guerra. Los Viet Minh no eran mejores soldados que nosotros, sobre todo si se compara su gran masa con nuestros 20.000 paracaidistas o legionarios, que eran los únicos que les hacían frente en los combates preparados. Para ganar a los nuestros tenían que luchar 5 o 10 contra 1. Pero, los Viets se dedicaban todos y por entero a la guerra, día y noche, fuesen regulares, coolies, guerrilleros, mujeres o muchachos. Cometían montones de imbecilidades, razonaban como cacerolas, pero incansablemente llegaban a donde se proponían llegar. Resultado de esta forma de hacer la guerra, prosigue Marin Deye, después de un silencio, los Viets se han vuelto minuciosos y amigos del papeleo. Toman notas sin cesar, hacen informes, dossiers de todo tipo, y siempre en trocitos de papel, porque el papel escasea. Desde hace 4 años, dice Leroy, los can-boy los oficiales no dejan de importunarnos. Sacan un cuaderno y un lápiz y nos preguntan el nombre y el porqué de nuestra venida a Indochina. Y, además, nos hacen un montón de preguntas técnicas sobre el empleo de las armas. Anotan muy seriamente todas las estupideces que se nos ocurren y se marchan tan felices. Esa manía nos ha servido de mucho, hace saber Glatigny. Nunca dejaban de hacer funcionar sus radios para dar cuenta del menor acontecimiento. Todas las noches, en todas las graduaciones jerárquicas, redactaban un informe detallado de sus actividades. Podíamos captarlo todo, y sabíamos casi al dedillo lo que recibían de China. Entonces, ¿por qué nos dejamos aplastar? Pregunta brutalmente Esclavier. Lo sabíamos todo, casi hasta lo que se refería a 1 kilo de arroz. ¿Y qué pasó con la artillería Viet en Bien Phu? También se sabía, pero la cosa no pasó de ahí. No se explotaron los conocimientos. Sin esos informes quizá hubiésemos sido expulsados de Indochina 1 año antes, dice Glatigny. Sigue hablando, mi querido diplomado de Estado Mayor, dice Esclavier. Viendo que la discusión va a agriarse, interviene Orsini, aquí, en el campo, los Viets se dedican a hacer y rehacer listas. Se obstinan sobre un acento o una coma. Son de un formalismo que da náuseas. No estamos autorizados a emplear la palabra Viet Minh, pues siempre tenemos que decir Gobierno Democrático del Vietnam, y tratar de señor al más insignificante bot doy embrutecido por la propaganda. Pero nosotros no tenemos derecho a llevar nuestros galones. Y no hay forma de obtener de esta gente una opinión personal, el menor detalle de su vida. Nos tropezamos con un muro y solo responde un fonógrafo. Al principio, en los primeros años de internamiento, creíamos que desconfiaban de nosotros. Después nos dimos cuenta de que la cosa era mucho más grave. No tienen nada que decirnos fuera de sus frases prefabricadas. No tienen personalidad. El partido y el ejército es toda su vida, y fuera de ellos no tienen existencia propia. La cosa tiene una explicación, dice Bois Feuras.
Muchos suboficiales y oficiales han vivido y practicado durante 7 años la guerra clandestina. Formaron parte de maquis acantonados en pueblecitos, sea en las montañas del Dan Hoa o en las calizas del Dei. No tenían ninguna relación con los montañeses, a los que como hombres del Delta, despreciaban. Por lo tanto, se veían reducidos a vivir dentro de esta comunidad militar, intransigente y fuertemente jerarquizada, ¿qué cierto es eso? Exclama Marindelle. Mirad, la voz, licenciado en letras en la Universidad de Hanoi, y según creo estudiante brillante, ha dejado de tener un pensamiento original, de luchar contra el miedo. Todos esos tipos, para sobrevivir, necesitaban todas sus fuerzas. Tenían que resistir las marchas nocturnas, los sangrientos combates y la insuficiente alimentación. En los momentos de descanso se les transformaba en propagandistas. Entonces tenían que repetir incansablemente la misma propaganda simplificada que luego había que hacer entrar en las duras molleras de los naque. Ponían en pie toda clase de asociaciones para incorporar la población a su movimiento y las vigilaban para que no se corrompiesen inmediatamente, tenían que instruir a los reclutas, alistar a los coolies y reunir dinero. Estos hombres no disponían de ningún momento para ellos. Ya no se pertenecían a sí mismos, y cuando, agotados, encontraban algunas horas libres para dormir, preferían admitir en bloque todo el sistema comunista que ponerse a reflexionar y a discutir. Parece como si les tuvieses cariño, le dice malévolamente Esclavier. Trato de comprenderlos, sí. Si yo hubiese nacido vietnamita, creo que no habría podido resistir. Sería de los suyos. Imagina por un momento la vida del joven militante antes de que se cueza en el molde Viet Minh que va a despersonalizarlo. Conoce el romanticismo revolucionario. Por la noche se desliza en un poblado. En el fondo de una cabaña iluminada por una lámpara de aceite organiza una reunión. Casi siempre, la reunión se efectúa a unos cientos de metros del puesto francés. Oye cómo los centinelas del enemigo carraspean. De él nada se sabe, solo tiene un vago nombre de guerra, lleva una vida misteriosa e interesante. Has leído demasiado a Malraux, le dice suavemente Bois Feuras. Eso no es el comunismo. Lo que no impide que les hable de la China y de la URSS a esos pobres campesinos que nunca han salido de su arrozal. Les da a entender que acaba de llegar de esos lejanos países, y todos le escuchan con la boca abierta. Su voz se torna cálida e insinuante. Emplea palabras de consonancias mágicas, michurismo, colectivismo, con las que él mismo se emborracha. Vive la aventura, y las muchachas, mascando pipas de girasol, lo miran tiernamente. Yo también me pasaría a su bando, piensa Merle. Y yo, piensa a su vez Mahmoudi. Quizá pronto me veré obligado a llevar esa vida, pero los Khan, nacerán mectas, y la China y la URSS, Egipto e Irak. El comunismo, el Islam. Ya he conocido algo parecido, se dice Piñeres. Marindelle se calla durante unos instantes. El viejo THO escupe y carraspea. Marindelle vuelve a comenzar. Y todo eso condujo, tras unos años de vida en común, a un hombre glacial, de una inhumanidad total y al mismo tiempo vanidoso e increíblemente ingenuo, como lo son todos los que se creen poseedores de la única verdad. Añadida a eso la influencia del scotismo, pues Taquan Bu, el responsable de la juventud Viet Minh, es el antiguo comisario del scotismo y de las escuelas de cuadros del almirante Decore. Las doctrinas de la Revolución Nacional han penetrado muy bien en dichas escuelas, y muchos dirigentes viets han salido de ellas. No hay tampoco que olvidar la intransigencia doctrinal. Todavía se encuentran en el primer estadio del comunismo, en el de la revolución y en el de la pureza. Están animados de una fe que no se atempera con ningún sentido de la realidad. Habla bien nuestro Marindelle, comenta Orsini con satisfacción. Yo creo poder completar tu explicación, interviene Bois Feuras. A veces, el Viet Minh parece ser solamente una sección del Partido Comunista Chino.
Su puesta en marcha de la reforma agraria, sus métodos y sus medios de propaganda, en particular entre las mujeres, el uniforme de sus soldados y la forma de pelear, etc., son chinos. Los ejércitos comunistas de Mao, Tse Tung y de Chu te han preparado y puesto en acción todas estas tácticas. Sin embargo, esta influencia china, con ser fuerte, no es total, tal como podría parecer. Aunque unido a Pekín, el Partido Comunista Vietnamita guarda sus propias y particulares conexiones con la Gran Central de Moscú. La mayoría de los jefes del Viet Minh han sido formados en Francia bajo el cuidado de comunistas franceses, feudos directos de la URSS. El Viet Minh es, pues, más ortodoxo que el PC chino. Está decidido a aplicar integralmente el comunismo sin tratar de adaptarlo al temperamento y al clima, lo que hacen con mucha libertad Mao, Tse Tung y sus colegas. Por esto, quizás, el hombre Viet Minh no admite ninguna discusión y se atiene literalmente a su catecismo. Parece tener miedo y no está seguro de sí. No tiene el pasado ni la inteligencia del chino. El Viet Minh siempre ha sido un pueblo de siervos. Los Viet Minh se han transformado en hombres graves y tristes, y han perdido toda su espontaneidad, prosigue diciendo Marindelle. Y esta transformación se ha desarrollado ante nuestros ojos. Es muy raro verlos reír, y, si lo hacen, son siempre los soldados, nunca los oficiales de graduación. Han perdido rápidamente las virtudes de la juventud, aquella efervescencia y ardor de los revolucionarios, y por eso se muestran inquietos. No admiten ninguna broma, no la conciben. ¿Y las muchachas?, pregunta Merle. La mujer se ha convertido en un ser igual que el hombre. Han adquirido los mismos derechos y por lo tanto, los mismos deberes. Se han convertido en oficiales, en delegados de propaganda y en dirigentes políticos, pero han perdido toda personalidad. Las chicas vietnamitas, suaves como la seda, exclama Piñeres, mientras que por su mente cruza el recuerdo de Mai, hoy. Las relaciones sentimentales e incluso sexuales se consideran inútiles, sin valor y sin interés. El Viet Minh se ha tornado puritano un poco por necesidad. Su vida azarosa no le deja tiempo, ni fuerzas disponibles. Niega toda religión, pero se comporta como el cuáquero más exigente. Esclavier dice: quisiera tener entre mis garras a una militante Viet para saber si el marxismo la impide amar. Ese tipo de relaciones está formalmente prohibido entre los Thu Vi y las muchachas del Vietnam democrático, añade Leroy. Por otra parte, el régimen del campo no deja subsistir el menor deseo carnal. Pero si, a pesar de todo, llegase a producirse algo de este tipo, significaría para el Thu Vi la inmediata liquidación y el campo de concentración para la muchacha. Dicho de otra forma, la muerte para el uno y el otro. En la práctica, ¿qué uso habéis hecho de vuestras teorías? Parecéis hallaros muy cómodamente en el rígido mundo de los Viets, dice Bois Feuras. Para sobrevivir, le explica Marindelle, hemos descubierto un equilibrio. Le llamamos la ficción política del mundo. A la vez es una filosofía, una organización y una forma de vida. No ha sido expresada, esta cita, pero todos los que estamos aquí la hemos asimilado. Nos indica la actitud exacta a adoptar para resolver de la mejor forma posible los problemas de nuestra vida cotidiana. Ahora tenemos que dormir. Orsini y Leroy deben marcharse a sus barracones. Mañana hay misa. Todo el mundo acude a oírla, incluso los que no son católicos, incluso los que no creen. Por eso, Mahmoudi, te ruego que vayas. Compréndelo, es nuestra iglesia frente a la de los Viets, y tú perteneces a nuestra iglesia. Veré. Irás, le dice Merle. Bueno, iré. Latigny permanece durante mucho tiempo con los ojos abiertos en medio de la noche. Nunca se imaginó que una discusión de este tipo pudiera ser posible entre oficiales jóvenes y que se llegasen a analizar las situaciones con tanta lucidez.
Y el que más le llama la atención es ese teniente niño, Marindelle, perfectamente a sus anchas en el universo marxista, que habla con toda naturalidad de la ficción política del campo y que obliga a sus compañeros a oír misa porque se trata de una postura política, ese niño más maduro que los demás, a excepción quizá de Boisfeuras, y a quien en París una esposa, hermana lo engaña con un tal Pasfeuro, que es